Bíblica. Siempre es un placer poder hablar de la palabra de Dios. Y nosotros hemos estado viendo acerca de los 13 bautismos mencionados por Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Quién guste leerlo, por favor? Mateo 3, 11. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Así es. Tenemos nosotros ahí entonces a Juan hablando con aquellos que habían venido a su bautismo y que realmente no venían de corazón al bautismo, sino que venían por novedad o por no quedarse atrás, ¿verdad? Está con los maestros religiosos, les llama generación de víboras y todas estas cosas. Pero la declaración del versículo 11 es muy interesante porque ahí menciona 3 bautismos. Dice, yo bautizo en agua. Y luego dice, detrás de mí viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando dice Espíritu Santo y fuego, no se refiere al mismo bautismo, se refiere a 2 bautismos, Espíritu Santo uno y el bautismo con fuego el otro. Nosotros no tenemos ninguna discusión o algún intercambio debatiente acerca del bautismo en agua, no tenemos ningún problema con ello. Pero sí hemos aprovechado esta mención de Juan el Bautista para explicar un poco acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Y les voy a preguntar, porque esto tenemos que saberlo, amados hermanos. ¿Cuántas veces se registra bautismo con Espíritu Santo en la Biblia? ¿Mande? 2 veces. Hermano Daniel, ¿me puedes decir esas 2 ocasiones? Cuando los apóstoles tuvieron la oportunidad de hablar en lenguas, Uh-huh. en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio. Ahora, una pregunta más. El hermano que me quiera contestar, el que quiera, aquí vamos a darle oportunidad a todos. Somos demócratas. ¿Por qué razón hay 2 bautismos con el Espíritu Santo en la Biblia? La primera la entendemos que fue una promesa de Jesucristo hacia los apóstoles, ¿verdad? Juan capítulo 14, Juan capítulo 16. Pero la segunda, de que el bautismo el bautismo con el Espíritu Santo vino sobre la casa de Cornelio, hermano Salvador. Era para demostrarles también a los judíos que Dios no hacía acepción de personas. Ese era el propósito. Hermana Nancy, ¿algo? Eso iba a decir, hermana. Ok. Ese era el propósito. El propósito de que el bautismo con el Espíritu Santo también fuera en la casa de Cornelio fue para demostrar, Dios usó esa ocasión para demostrar de que también la salvación era para los gentiles. Cuando leemos el capítulo 11 de Hechos, el apóstol Pedro está dando reporte de lo que pasó. Y él está diciendo que él, cuando recibió la visión del cielo, no entendía, pero que cuando vinieron estas personas para buscarlo, para ir a predicarle a Cornelio, dice, entonces entendí que Dios no hace acepción de personas. Y entonces la mayoría de los que escucharon el reporte de Pedro glorificaron a Dios. Y dijeron, de tal manera Dios ha dado también arrepentimiento a los gentiles. Imagínense la alegría. ¿Sí? Ahora, el propósito del bautismo con el Espíritu Santo, en general, es para dar cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Se tenía que cumplir lo que había dicho Isaías, lo que había dicho Joel. Joel es citado por el apóstol Pedro
cuando dice Pedro, esto fue dicho por el profeta Joel, en los postreros días la luna se oscurecerá y se llenará de sangre y todas estas cosas. Ahí se está cumpliendo esta escritura en el bautismo con el Espíritu Santo dado a los apóstoles. Ahora, esto también tiene como propósito, amados oyentes, el traer bendición sobre toda la gente. ¿Cómo es uno bendecido al venir a Cristo con el bautismo, con el Espíritu Santo? ¿Cómo es que se extiende esa bendición al que viene a la conversión? ¿Cómo podemos explicar, bueno, qué beneficio tengo yo de que los apóstoles y que la casa de Cornelio hayan sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuál es mi beneficio? ¿Se acuerdan que lo estuvimos platicando la semana pasada? ¿Mande? Que al venir a Cristo recibimos como regalo el Espíritu Santo. Eso no hubiera sido posible, amados, si no hubiera habido los bautismos con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. No hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque no se hubiera cumplido la promesa de Jesucristo. No se hubiera cumplido la profecía de Isaías, de Joel y otros. Entonces, ¿cuál es el beneficio para el que viene a Cristo en estos días de que recibe el don del Espíritu Santo? Es más, a partir de la predicación del Evangelio, en el nombre de Cristo, todo aquel que vino a Cristo recibió el beneficio del bautismo con el Espíritu Santo. Porque cuando Pedro les dice a aquellos como 3,000, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Cristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya había caído sobre los apóstoles. ¿Ok? Entonces, un beneficio del bautismo con el Espíritu Santo es que cada cristiano, a partir de que se convierte, desde ese momento, a partir de ese momento, cada persona que se convierte recibe el beneficio de tener el Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de aquel que lo tiene? Empieza a ver visiones, empieza a tener sueños religiosos, empieza a tener experiencias religiosas, siente que se desmaya porque el Espíritu Santo es muy fuerte y no lo puede soportar. ¿Cómo es que se manifiesta que nosotros al venir a Cristo recibimos el don del Espíritu Santo? Por su manera de vivir. Su manera de vivir, su manera de dejarse guiar. ¿Sí? Mora el Espíritu Santo. Quiero aprovechar este momento. Hermano Andrés, ¿quieres pasar para adelante, por favor? Delante de todos ustedes, hermanos, quiero entregarle a mi hermano nuevo sus primeros 8 días como cristiano. Léalo, por favor, estúdielo si tiene preguntas con toda confianza. Son los primeros 8 días de 40. Así de que va a haber 4 libritos más. Bueno. Ok, hermano, Dios te bendiga. Es muy importante, amados hermanos, de que cuando nosotros tenemos la bendición de un bautismo, quede bien comprendido de que el que es bautizado recibe el don del Espíritu Santo. Pero el don del Espíritu Santo, amados hermanos, se va a manifestar, como dijo el hermano Salvador y como mencionó el hermano Javier. Pero esto es debido a la alimentación. Si no hay alimentación, no hay tales cosas. Entonces debe haber un ejercicio de lectura de la palabra de Dios para que el Espíritu esté morando en la persona que se ha convertido a Cristo. Yo tristemente les digo, amados hermanos, se los digo con todo el pesar del mundo, muchos de los que se reúnen para servir a Cristo no tienen el Espíritu Santo.
Porque muchos no se alimentan de la palabra de Dios. ¿Quiénes son? Bueno, Dios los conoce, Dios sabe. Muchas veces nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Y tratamos de animar a que recuerde el propósito del bautismo, alimentarse de Dios, empezar a aceptar que Dios lo guíe en todas las acciones. Entonces, la falta de alimento de la palabra de Dios no permite que se manifieste el regalo que Dios nos da cuando nos bautizamos. Cuando el Espíritu Santo es derramado, también se cumple el propósito divino de que ahora este consolador, que el Señor Jesucristo lo menciona como otro consolador, va a guiar a los hombres de Dios a toda la verdad. Los va a guiar a toda la verdad. De tal manera que ahora el que está entregado a Dios tiene la oportunidad de conocer toda la verdad de Dios. ¿Sí? Y también el Espíritu iba a ayudar a los que se iban convirtiendo para que recordaran las enseñanzas de Jesucristo. El Espíritu Santo, amados, obrando con los apóstoles, les hacía recordar las cosas de lo que Jesucristo les había enseñado. Y muchas cosas que Jesucristo les enseñó en su momento, el primer año, el segundo año, el tercer año, había muchas cosas que los apóstoles no entendían. Pero gracias a la ayuda del Espíritu Santo, en el momento preciso, comprendían las cosas. Y entonces se sentían, pues, tremendamente felices de poder gozar del alimento espiritual. Así que es interesante ver cómo allí en Mateo 16, 19, ¿se acuerda? Mateo 16, 18 dice, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego le sigue hablando Jesús a Pedro. Pero otro evangelio dice, y no solamente a Pedro, sino a los demás apóstoles. Le dice el Señor a Pedro en el 19, por favor, quien guste leerlo. Mateo 16, 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. ¿Se fija? Aquí está diciéndole el Señor Jesucristo a Pedro, te voy a dar las llaves del reino. Y este reino es el reino de los cielos. Y todo lo que tú amarres en la tierra va a ser amarrado allá en el cielo. Y todo lo que tú desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces tenemos problemas para entender esto. Bueno, amados hermanos, cuando los apóstoles van hablando, inspirados por el Espíritu Santo, y vienen aquellas personas, dicen que varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntete y bautízate. Al momento de ser bautizados, estas personas, eso se ata en el cielo. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo el plan de Dios. Pero luego viene Esteban y le predica a las autoridades judías y aquellos se tapaban los oídos y arremetían contra Esteban y a una lo agarraron a pedradas y ponían las ropas sobre un joven llamado Saulo para que se las cuidara. Yo creo que lo tenían de perchero a Saulo de Tarso. Y entonces vemos que eso no fue atado en el cielo. No era una aprobación divina que estuvieran matando a uno de sus discípulos. Entonces, cuando los apóstoles iban predicando el evangelio y eran rechazados, ellos decían, bueno, ¿qué le dijo Pablo a los judíos? Ya que ustedes no aceptan el mensaje de Dios, me voy a los gentiles. Y salió sacudiéndose los pies de ahí. Entonces, a eso se refiere, hermanos. Que cuando van hablando de la palabra de Dios, va a haber cosas que van a hacer los apóstoles que van a ser recibidas en el cielo y el cielo va a recibir alegría y va a haber fiesta en el cielo. Pero también lo que rechazan los apóstoles también va a ser rechazado en el cielo. Pero no era a capricho de los apóstoles, sino era simple y sencillamente porque el Espíritu Santo los iba guiando y había personas que no aceptaban el mensaje de los apóstoles. Diga, hermano. Es que los principios bíblicos siempre han sido así. Cuando
cuando Moisés le habló al pueblo, cuando le dijo, mientras ustedes obedezcan todas estas mandamientos de Dios, ustedes serán bendecidos. De cierta manera, yo siempre lo mismo. Pero el día que ustedes dejen que ustedes vayan de otros dioses, la maldición que se está, esa le va a quedar así. Ese es el pasado en la libertad que tenemos de escoger. Y el libre albedrío también. Pues, el ser humano tiene libertad de escoger entre lo que es malo y bueno. Pero ahí las consecuencias, como habla de, pues quizá me adelanto en eso, ¿no? Pero hay un bautismo que no va a ser inevitable, que viene siendo el tercer bautismo, ¿no? Allí no va a haber vuelta de hoja cuando habla del pueblo. Y la Biblia está hasta el versículo, dice el apóstol Pedro, que todo esto que nosotros vivimos aquí, todo esto se va a desintegrar. Todo. Es una cosa bien difícil de entender y de creer, ¿no? Porque estamos bien agarrados de lo material. Sí, entonces, de cierta manera, cuando ya rechazamos a Dios, no se puede uno pasar más allá de esta tierra, ¿no? No puede pasar más allá. Ajá. Eso es lo que establece la Biblia, hermano. Diga, hermano Salvador. Sí, en el texto que leímos, ¿verdad? Hablando de la iglesia, cuando Jesús le dice a Pedro que sobre esta roca edificarán la iglesia, ¿verdad? Que pues no es por criticar a la iglesia católica, pero ellos tienen este concepto que a Pedro, como es la primacía, es el que Jesucristo, ¿verdad? Dice que lo escogió para ser la cabeza de la iglesia. Y dicen que a él le dio las llaves y entonces Pedro, en el día del juicio, él va a ser el que va a dejar entrar a unos al cielo, otros no, porque a los que Pedro haya perdonado, ellos van a entrar, los que no haya perdonado quedaron atados. Supuestamente eso es lo que yo he escuchado de él, pero digamos, ¿verdad? Que Pedro no tiene autoridad de perdonar. Los mismos judíos entendían cuando Jesucristo le dijo a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados, y ellos mismos, los maestros de la ley, dijeron, ¿quién es este? Si solamente Dios perdona pecados. Y ahí miramos también cuando Simón, el mago, quiso comprar, dice, el don, el favor de Dios, para también él poder hacer las mismas señales que hacían los apóstoles. Pedro le dijo a él, que tu dinero merezca porque tú no tienes parte ni suerte en este negocio, ¿verdad? Y pídele a Dios a ver si quizás te perdona tus pecados. Entonces, Pedro no puede perdonar un pecado, una ofensa que uno le hace a Dios, ¿verdad? Exacto. Y si la perdona, eso no es atado en el cielo. No, y es que como digo, nosotros podemos perdonar las ofensas, si usted me ofende a mí o yo a usted, pero si usted ofende al Señor, yo puedo decir que te perdono la ofensa que le hiciste al Señor. Sí, el atar y desatar tiene que ver con el hecho de que si se obedecía al Evangelio, Dios lo recibía, era atado en el cielo. Y si no se aceptaba el Evangelio, pues Dios no aceptaba. O sea, si Pedro o Pablo o cualquier predicador de Cristo adulteraba la palabra de Dios, eso no era atado en el cielo. Porque los católicos tienen a Pedro como autoridad, pero ponen muchas palabras en boca de Pedro y piensan que Dios las ata en el cielo. Y como está hablando de atar, ¿verdad? Dicen las mismas palabras de Dios que la gente que está sin Cristo está atada en las cadenas con Satanás, ¿no? Entonces, cuando vienen del Evangelio, se desatan, ¿no? Sí. Cuando ya obedece a uno, sí. la palabra de Dios. Sí, bueno, la acción de atar y desatar en cuanto al versículo 19 es de acuerdo a lo que Dios dice. Atar y desatar de acuerdo a lo que Dios dice. La forma en que uno está atado con el mundo es cuando vive en delitos y pecados. Está atado no por Dios, está atado por el pecado, por Satanás, que es el padre del pecado. Y como dice el hermano, cuando uno viene a Cristo, ¿verdad? Es desatado de esa esclavitud, ¿verdad? Pero lo que él hace es atado en el cielo. Sí, para que no vaya a haber un malentendido. Lo que él hace es atado en el cielo porque está haciendo la voluntad de Dios. Es desatado del diablo, pero es atado de alguna manera en las cosas de Dios. Ahora, en 1 Corintios, bueno, lo que quiero decir aquí, hermanos, antes de ir a 1 Corintios, que otro de los propósitos al venir el Espíritu Santo sobre los apóstoles era para dar dones sobrenaturales a los apóstoles con lo cual ellos iban a confirmar la palabra de Cristo. Marcos 16:20, por favor. Marcos 16:20.
Marcos 16:20. Y ellos, saliendo, se echaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Amén, hermanos, ahí dice. Fíjese, el asunto aquí es que cuando Cristo está despidiéndose de sus apóstoles, les dice, estas señales los van a seguir, ¿verdad? Van a ir predicando la palabra de Dios y van a ser confirmados con las señales que hagan. Y el Evangelio de Marcos termina esa palabra, salieron predicando la palabra de Dios y lo iban confirmando la palabra de Dios con los dones sobrenaturales. Entonces, al momento de venir el Espíritu Santo sobre ellos, ¿cuál es el primer don sobrenatural que se manifiesta ahí? ¿Se acuerdan? Hay dos dones inmediatos ahí, amados. Aunque habla de un solo don, hay dos dones actuando ahí. El don de lenguas, que es mencionado, y el don de profecía, que es predicado por Pedro y los otros apóstoles. Porque lo que estaban hablando, amados, no era porque tenían una tablet o porque tenían una Biblia. Lo que estaban hablando ellos era por inspiración divina. Dios les inspiraba y ellos hablaban lo que Dios les daba en su mente. O sea, Dios soplaba su palabra en la mente de ellos. Ahora, también, cuando leemos acerca de los dones, hay mucha discusión con nuestros amigos carismáticos, porque uno va a un servicio pentecostés, por ejemplo, y llega el momento en que alguien o algunos empiezan a hablar en lenguas, entre comillas. Y entonces, pues, usted va a visitarlos y se queda así, ¿verdad? Y luego le voltean a ver y dicen, esto es señal del Espíritu Santo. Y mire lo que dice primero a los Corintios 14, 22 al 24, por favor. Primera a los Corintios 14, 22 al 24. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en otros por incrédulos, no dirán que está loco, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Una de las grandes prácticas dentro de nuestros amigos carismáticos es que le dan suma importancia a hablar en lenguas. Y cuando hablan en lenguas, ellos dicen que es porque es una señal del Espíritu Santo para ellos, de que están llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el hablar en lenguas en el primer siglo no era para señal de los que hablaban en lenguas, sino que era para edificar a los oyentes. ¿Sí? Luego había bastantes hermanos en Corinto que tenían el don de lenguas. Y desesperados, todos querían hablar a la misma vez. Y entonces iba un visitante, vamos a decir que en ese tiempo llegaba ahí Armando, entraba a la iglesia de Corinto, y encontraba a muchos corintios ahí hablando en lenguas, unos de una manera y otros de otra. ¿Qué hubiera pasado ahí, Armando? Se hubiera confundido todo, ¿no? ¿Y estos qué? ¿Están locos o qué? Eso es lo que dice aquí Corintios, hermano. O sea, el hecho de abusar de los dones sobrenaturales solamente hacía que los que debían de recibir beneficio por los dones sobrenaturales, pues se sintieran defraudados. Dice aquí la palabra de Dios, si entra algún incrédulo o indocto, dice, por todos es convencido, por todos es juzgado, pero si todos están hablando a la misma vez, pues va a creer que están locos. Así de que, terminando aquí, amados, y la hice mucho de emoción, quería alargarme un poquito más, pero creo que todo está entendido. ¿Hay preguntas o comentarios aquí en cuanto al propósito del bautismo con el Espíritu Santo? Hermano Salvador. No,
No, es que lo que pasa ahí cuando ellos piensan es que no han leído que la palabra misma dice que Dios es un Dios de orden. Ajá. Y ellos están haciendo un desorden. Sí. Y a pesar de que hablar en lenguas, o sea, estamos hablando, cuando decimos lenguas, debemos decir que están hablando diferentes idiomas. Okay. Entonces, estas lenguas que ellos hablan, quién sabe qué lengua sean, porque ni ellos mismos saben lo que están diciendo. Y por eso es que dice que si hay alguno que hable estos idiomas, los interprete para que sean edificados los demás. Y que lo haga por orden. Entonces, todo el alboroto y desorden que hacen, que pintan y bailan, los Espíritu Santo está con ellos. Entonces, lo que dice que Dios es un Dios de orden, le están atribuyendo al Espíritu Santo que es un Dios de desorden. Sí. Sí, y mire, allí estaban hablando en lenguas, pero eran idiomas, ¿verdad? Mientras que nuestros amigos carismáticos, pues hablan hacen una glosalía que ni ellos entienden, ni nadie entiende eso, hermanos. Y mientras que los que en el Nuevo Testamento hablaban en idiomas, y aún así, si todos hablaban a la vez, pues era muy confuso. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Guardar un orden, ¿verdad? Vamos ahí a 1 Corintios, ya que nuestro hermano mencionó esto. Capítulo 14, por favor. Y dice ahí la palabra de Dios, ya ando buscando el 27. Sí, hermano, adelante. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así es. Y luego dice el versículo 32, también, hermano Antonio, por favor. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ajá. El 33, ¿alguien más? Pues Dios no es Dios confunde confusión, sino de paz como en todas las iglesias de los santos. Fíjense, allí el apóstol Pablo está dándonos detalles muy interesantes, ¿verdad? Nuestros amigos carismáticos, cuando los cuestionamos acerca de por qué ellos hacen tanto desorden en los cultos, ellos dicen es que el Espíritu Santo nos posesiona y no lo podemos controlar. ¿Y qué dice el versículo 32? Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quiénes? O sea, los profetas, los que son de Dios, los que trabajaban para Dios realmente podían controlar la inspiración, podían controlar el don espiritual que estuvieran recibiendo. O sea, aunque estuvieran recibiendo un don del Espíritu Santo, un don sobrenatural, ellos podían controlarlo. Por eso podían, como dice Pablo, hablen en orden, ¿verdad? Y si alguien habla en lenguas, que haya un intérprete. Y cuando hablen máximo 2 en un culto, y eso por turno. ¿Se fija? Y luego en el versículo 33, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de paz, no de confusión. ¿Se fija? Y el 40, alguien más, por favor. 40. El versículo 40 y lo comenta, hermana. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Se fija? Hágase todo decentemente y con orden. Ese es un mandamiento y usted observará que en la iglesia del Señor pues se lleva a cabo todo con el mejor orden posible, ¿verdad? Hermanita, quería comentar algo. Ya me contestó lo que yo dijiste. Yo también fui criada en la católico. Sí. Y me acuerdo cuando andaba yo buscando la verdad, me metía al Nazareno, entonces iba al bautismo, todos querían dinero, y si no está bien, entonces me metí en la Pentecostés para ver. Ese día me puse bien nerviosa porque comenzaban a hablar y me traje mis 2 niños y me dije después de una hora me puse, ¿qué está pasando aquí? Comenzaban a hablar en diferentes idiomas, glosalias, lenguas muertas. Sí, hermanita. Mire, les voy a platicar una anécdota. Y estos 2 hermanos hicieron algo que no era correcto lo que estaban haciendo, pero ellos se arrepintieron por ello y contaban esta anécdota. Y una ocasión fueron a un lugar y no había iglesia de Cristo. Anduvieron buscando, les habían dado algunas direcciones, pues todo estaba cerrado y eran casas particulares
en el momento en que ellos las encontraban. Entonces ya dijeron ellos, pues aunque sean esta, lo único que encontraron ahí fue una iglesia pentecostal. Uno de los hermanos había trabajado en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, y aprendió ciertas palabras tarahumaras, ¿verdad? Y entonces, cuando estuvieron ahí con los pentecosteses, estos estaban asombrados de que veían a dos personas que llegaron ahí con una Biblia en la mano y dijeron, pues esos son hermanos, ¿verdad? Y le dijeron al hermano, a uno de ellos le dijeron, ¿usted tiene palabras de exhortación? Sí, ¿cómo no? Y empieza a hablar palabras tarahumaras. Había aprendido algunos argumentos tarahumaras. Y entonces todos los de allí, los miembros de esa congregación, estaban asombrados de que este hermano tiene el don de lenguas, aleluya, gloria a Dios y todas estas cosas, ¿verdad? Y luego les dice el otro hermano, hermanos, perdón, he leído en la Biblia que cuando alguien habla en lenguas, haya un intérprete. ¿Tienen ustedes intérprete? Sí, el hermano fulano, y llaman al hermano intérprete y se para enfrente, y aquel hermano hablando en algunos argumentos en tarahumara, y el intérprete dice Dios que está bien contento con nosotros, y que quiere que sigamos de esa manera. Y el hermano dice, hermano, ya el hermano que estaba hablando de tarahumara no se aguantó y dijo, hermanos, lo que estoy diciendo yo es que ustedes están en un error garrafal, porque están siguiendo doctrinas humanas que no están en la Biblia. Lo que él interpretó es una vil mentira. Y con esto les demuestro que el hablar en lenguas entre los pentecosteses no es don de Dios. Es una aberración. Y se salieron de ahí los dos hermanos. Imagínense. El hermano sabía lo que estaba diciendo y el intérprete pues le inventó ahí, ¿verdad? Pero pensando que como ellos cuando hablaban en lengua ni ellos mismos sabían lo que decían, así que el intérprete podía decir cualquier cosa y pensar que era algo correcto. Así que esa es la anécdota, hermanos. Bautismo con fuego. Tantas vueltas el hermano y apenas va a hablar del bautismo con fuego. Cuando habla ahí en Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amados, el bautismo en fuego es un bautismo que es una figura de lo que va a ser el castigo. Y tenemos que ubicarnos bien porque luego queremos hacer algo correcto diciendo significa el castigo. Y lo decimos el castigo eterno, ¿no? Aquí no significa el castigo eterno, hermanos. Aquí significa el castigo que iba a venir sobre los judíos por haber rechazado a Jesucristo. Evento que pasó en el año 70 después de Cristo, donde Jerusalén fue destruida y el poder judío cayó por los suelos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el contexto, vamos a leer versículo Marcos 10 del 38, por favor, al 40. Vemos el contexto, nos damos cuenta por qué Juan está hablando acerca de este bautismo. Marcos 10 del 38 al 40, por favor. ¿Cómo dice ahí? Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Sí? Adelante, hermano. Sí. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para que les está preparado. Jacobo y Juan, nombrados por nuestro Señor Jesucristo como los hijos del trueno,
Y habiendo sido aquellos que le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo sobre estos samaritanos que no nos quisieron aceptar? Esos dos hermanos vienen a Jesús y le dicen, Señor, cuando vengas en tu reino, permite que uno de nosotros esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Ellos creían que Jesucristo se iba a levantar como un príncipe a dominar a los romanos, y si Jacobo estaba a la izquierda y Juan a la derecha, o viceversa, iban a ser los primeros secretarios del nuevo gobierno. Como el secretario de gobernación y el secretario de la defensa, imagínense. Y entonces Jesucristo les habla de un bautismo. Les dice, ¿ustedes pueden beber el bautismo con el cual yo voy a ser bautizado? Está hablando del bautismo de prueba con el cual iba a ser bautizado. El fuego también se menciona en sentido figurado como prueba. Con fuego se prueba el oro. La fe de los cristianos es probada con fuego en el sentido figurado. Entonces ellos le dijeron, sí podemos, Señor. Y les dijo Jesús, sí, lo van a hacer. Pero el estar a mi derecha y a mi izquierda no es dado, no es cuestión mía. Y luego después de esto, el Señor Jesucristo los alecciona acerca de lo que buscan los reyes de la tierra y lo que buscan los funcionarios de los reyes de la tierra. Entonces, el bautismo de prueba no es el bautismo de fuego al cual se está refiriendo Juan el Bautista. Cuando nosotros leemos ahí en Mateo 3:7, por favor, Mateo 3:7, y vamos a ver hasta el versículo 10. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizaran, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Porque de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor y no presuman diciéndose a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Dice el 10, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Muy bien, hermano. Ahí tenemos, amados, el contexto de por qué Juan el Bautista menciona el bautismo con fuego. El bautismo con fuego es al ver aquellos saduceos, príncipes, fariseos, venir al bautismo. Juan pudo ver que estas personas no venían al bautismo porque estaban arrepentidos. Recordemos que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Y de esa manera recibían en ese momento el perdón de pecados. Recordemos que el bautismo de Juan era un bautismo preparatorio para luego venir a Cristo. Entonces estos hombres veían que mucha gente empezó a seguir a Juan y venían y eran bautizados por Juan en el Jordán. Y ellos dijeron, ¿cómo nos vamos a quedar atrás? Estamos perdiendo mucha gente, posiblemente, ¿verdad? No sé qué dijeron, pero posiblemente pensaron, estamos perdiendo tanta gente que si no nos hacemos como ellos, nos vamos a perder todos. Y entonces ellos también vienen al bautismo de Juan. Y Juan les dice, generación de víboras. Era una frase muy ofensiva. Hijos de víboras, descendientes de víboras, imagínense. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahí está el anticipo del bautismo con fuego. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Si realmente quieren recibir el perdón, ustedes deben de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Sí. Y ellos en su gallardía y en su soberbia decían, nosotros somos descendientes de Abraham, así de que nosotros no necesitamos esas cosas. Y entonces Juan les decía, ¿para qué dicen eso? Deben de saber que aún de las piedras Dios le puede sacar descendencia a Abraham. Imagínense.
Y luego menciona el versículo 10, ya el hacha está puesta sobre los árboles en la raíz. ¿Y quiénes eran los árboles? Ellos eran los árboles. Ya el hacha está puesta sobre la raíz de todo árbol que no da fruto. ¿Qué iba a hacer con el hacha el Padre? A cortarlos y a echarlos al fuego. Ese es el bautismo del fuego, hermanos. Del juicio de Dios sobre los judíos. Y entonces nos preguntamos, bueno, si ese bautismo era para ellos, entonces ya se me bajó el avión porque yo pensaba que era para nosotros. Bueno, es que son dos cosas que se han manejado de una manera incorrecta. Decir que ese bautismo es del Espíritu Santo y decir que ese bautismo es el fin del mundo. No. Ahora, la aplicación para nosotros, amados hermanos, la podemos hacer mejor cuando entendemos el fondo. Mientras no entendemos el fondo, no podemos aplicarlo directamente a nosotros. Ahora ya que entendemos el fondo, que fue directamente para las autoridades judías que estaban rechazando a Jesucristo y que se estaba refiriendo a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ahora sí podemos decir, esto también, amados hermanos, va a pasar en el día de juicio final con todo aquel desobediente a Dios. Pero se fija, hay una aplicación. Toda la palabra es aplicable al cristiano y también al inconverso. Pero el punto es que primero tenemos que entender el fondo para dar esa aplicación de una manera correcta. Hermano Salvador. Bueno, yo aquí entiendo, hermano. Ahí yo estoy equivocado algo. Juan el Bautista está predicando no acerca del reino que viene. Y le está preguntando, le está diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Vienen a él y él dice que ahora los está enseñando, los está entrenando, los está corrigiendo a que cambie su vida. Viene ahí cuando les hace que vienen para ser bautizados. Pero como dice usted que aquellos fariseos, pues no sé por qué razón venían, ¿verdad? Ya ve que parece que siempre los molestaban. Entonces, cuando ellos no querían bautizarse, porque era lo mismo, para perdonar pecados. Y tenían que estarlos llevando ahora para que reconocieran a aquel que estaban esperando, que era Cristo Jesús. Y cuando les dice que se arrepientan, ¿verdad? Cuando les dice esas cosas de generación de víboras, ¿quién nos ha dicho que escaparán del castigo venidero? Bueno, usted dice que es la destrucción de Jerusalén, pero ¿qué tiene que ver el bautismo con el castigo de Jerusalén? Digo yo, porque siempre el bautismo es para perdón de pecados. Si él está diciendo arrepiéntase, cambien sus vidas. Sí. Si no lo cambian, entonces dice que van a ser portados y echados al fuego. Aquí, para mí, yo creo que está hablando este bautismo, que si no se bautizan, el castigo que van a recibir es el fuego eterno, o sea, el infierno. Porque en Marcos 16, 15 y 16, tiene que ver también con el bautismo. Aquellos que no creen en el Evangelio tienen este mismo castigo, ¿no? Sí. Están condenados. Sí, hermano, pero si vemos el contexto, el lenguaje es directamente a las autoridades judías que estaban acercándose a ser bautizados. Y a ellos son los que les dice, ya el hacha está puesta sobre todo árbol. ¿Sobre cuál árbol? Ahorita lo dijimos, sobre ellos. Ellos eran cada árbol, hermanos. Ahora, que lo podemos aplicar al fin del mundo, lo podemos aplicar. Pero primero debemos de comprender que aquí Juan está anticipando la destrucción del poder de los judíos. Está anticipando eso. En cuanto a el por qué, por su rebeldía. Porque si no venían al bautismo de Juan, de todos modos iban a ser enjuiciados por Dios, porque también iban a rechazar a Jesucristo. ¿Verdad? La situación directa está a los judíos, a las autoridades judías. Indirectamente es para todo el desobediente. Hermana Irma. No, como dice aquí, el 11 estaba, cuando Juan estaba bautizando, era para preparar, ¿verdad? Y ahí mismo dice aquí, nombre, es otra cosa, está hablando, no te dice, no,
Pues yo lo entiendo usted, pero ahí Juan estaba bautizando, es no para preparar a la gente que ahí viene Cristo, el que él va, no sé cómo explicar, pero sí lo entiendo. Lo que dice, eso de nombre es para esa gente que iba a rechazar el bautismo, iban a querer bautizados, iban a querer ser bautizados, pero no era para el bien que ellos andaban buscando, ¿no? Ahora, cuando dice el versículo 12, su aventador está en su mano. ¿A quién iba a aventar el Señor? Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el que iba a bautizar con bautismo, con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está a su mano. ¿A quién iba a estar aventando el Señor al aire para que se dividiera el grano? A los judíos y a los que estaban siguiendo a Cristo. ¿Sí? Pero, vuelvo a decir, tiene una aplicación para el juicio final, porque aún podemos leer el versículo 12 en la última parte: quemará la paja en fuego. Pero cuando está con su aventador, la paja cae para un lado y el grano cae para otro. La paja son esos árboles sin fruto, ¿sí? Esos árboles sobre los cuales el hacha ya está puesta. Esa es la paja. Y el grano son los obedientes, los convertidos. Y entonces dice en el versículo 12, en la última parte: quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y ahí está una connotación del fuego eterno. Pero hay un lenguaje directo, porque ¿qué efecto tendría en las autoridades judías, amados, de que Juan les estuviera hablando de un juicio que iba a ser general para todas las generaciones? Tenía una fuerza mejor cuando es un lenguaje directamente para ellos. Es como cuando leemos el libro de Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis lo podemos aplicar al fin del mundo, y lo podemos aplicar para varios eventos del mundo. Pero el principal evento, hermanos, que está en el libro de Apocalipsis es el dar fuerza a los cristianos, porque en ese libro se menciona la victoria de los cristianos y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tendría de excepcional que Juan estuviera escribiendo un libro de algo que iba a pasar 20 siglos después o 21 siglos después? No tendría ni nada de efectivo para los cristianos que estaban sufriendo en ese momento. ¿Sí me explico? Por eso el mensaje de Apocalipsis primeramente tiene que tener la aplicación directa y luego la aplicación indirecta. Este mensaje de Juan, primeramente se tiene que ver la aplicación directa y luego la aplicación indirecta. ¿Sí? No sé si haya más comentarios o preguntas, por favor. Hermano Antonio y luego hermano Salvador. También hay que entender que los judíos entendían perfectamente qué era el bautismo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en Marcos 10:39, uh-huh, 10:38, entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del agua que yo debo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y luego en Lucas, a ver, Lucas 18, 31 al 34. Dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, Uh-huh, y cómo me angustio hasta que se cumpla. uh-huh. Entonces, el bautismo en nuestro español es nomás para nosotros un eterno calado, ¿verdad? Ser arropado. Pero hay varias, en el hebreo es más claro, ¿verdad? ¿Qué les estaba diciendo acerca del bautismo? Ser arropado. Jesús iba a ser arropado con dolor. Y ese era el fuego. Ajá. Entonces, ellos iban a ser arropados con fuego. O sea, Con fuego. tiene muchas definiciones en español. Con fuego literal. O sea, el castigo para los judíos, al igual que el castigo del juicio final, va a ser con fuego literal.
¿verdad? Y vuelvo a mencionar, si entendemos un poquito el contexto y lo podemos explicar, entonces le daremos una mejor aplicación indirecta. Pero primero tenemos que aprender lo directo, para no dar una aplicación indirecta de una manera incorrecta. ¿Sí? Imagínense que yo esté en esta mañana predicando acerca de Juan, de Mateo capítulo 3, versículo 11, y luego que el contexto le diga a los hermanos y a los visitantes, aquí Juan está hablando de ustedes y les está diciendo que ustedes van a ser quemados y van a ser, ya la hacha está sobrepuesta. No es para ellos, no es para ustedes. Eso fue directamente para los judíos que estaban rechazando el mensaje de Dios. Es más, siempre hubo rebeldía en ellos, en la mayoría de ellos. Ahora, la aplicación es que eso mismo va a pasar en el día del juicio final. Mateo 25:46, por favor, que ese sí tiene una aplicación directa al juicio final. Mateo 25:46. ¿Cómo dice ahí, por favor? ¿Ah? Hablando del día del juicio final, el Señor Jesucristo está hablando de los desobedientes que van a ser llevados al fuego eterno. Entonces, ahí está una aplicación para nosotros este día. Si nosotros nos mantenemos al margen de las cosas de Dios, estamos en esa lista de los desobedientes que van a ser llevados al fuego eterno. Ese fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí me explico? Mas los obedientes, dice, serán llevados a la salvación. ¿Comentarios o preguntas, amados hermanos? ¿Alguien más? Yo nomás... Hermano Salvador. Decir antes de lo que dijo el hermano Antonio. Perdón, hermano, sí. O sea que, como dice usted, ahí se está aplicando a los mismos judíos. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿a quién más les iba a aplicar eso? Si la iglesia todavía no estaba vigente, apenas estaba predicando acerca del reino, el reino se acerca, la iglesia ya está muy cerca. Entonces, ¿a quién se le está aplicando esto? Pues no se le puede aplicar a los gentiles ni a nadie más, porque la iglesia no existe. En lo que le está diciendo, ¿verdad? Ellos esperaban un reino, aunque se habían equivocado, porque ellos querían estar en un reino físico, Sí. no en un reino espiritual. Entonces, cuando le está hablando, los está preparando. Ya ve que ellos esperaban al Mesías, a su Redentor, a su Salvador, y cuando lo tuvieron lo rechazaron. Ahora le está preguntando, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora ustedes van a tener que confiar en aquel que los va a salvar, no va a ser un rey físico como los que tenían David, Saúl y todos esos. Entonces, por eso les dice arrepiéntanse. Ya. Tienen que aceptarlo, lo rechazaron. Y tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento, dice. Cuando hablamos de la destrucción de Jerusalén, amados hermanos, quizás algunos extrañen, ¿verdad? Porque no leemos en la Biblia la destrucción de Jerusalén, así, con tantas y cuantas palabras. Pero cuando empezamos a leer el capítulo 24 de Mateo, y parece que es el capítulo 22 de Lucas, no estoy seguro, vemos que los discípulos se acercaron a Jesucristo y le dijeron, Señor, mira estas piedras, mira estos edificios, refiriéndose al templo en Jerusalén. Y Jesucristo les dijo, ahí está profetizando la destrucción del templo. ¿Ven todo esto? Les dijo Jesús. Pues de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea arrasado. Entonces, cuando vamos a la historia, encontramos el cumplimiento de esta profecía de Jesucristo en los escritos especialmente de Flavio Josefo. Flavio Josefo habla con buen detalle acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y lo que Flavio comenta va de acuerdo con los anaqueles históricos en que Jerusalén tuvo una destrucción en el año 70 después de Cristo, donde quedó todo hecho cenizas, amados hermanos. Vinieron los romanos, sitiaron la ciudad, y uno diría, condenados romanos, ¿para qué destruyeron a los judíos? No,
Los judíos se destruyeron entre ellos mismos. Entre ellos, los romanos lo único que hicieron fue sitiar la ciudad, porque se levantaron muchos grupos rebeldes en contra de Roma. Y esos grupos rebeldes se acuartelaron en el templo de Dios, de Jerusalén. Y allá dentro del templo, sitiados por los romanos, se estaban muriendo de hambre, de sed, y había disputas adentro entre ellos mismos. Había unos soldados que comienza Flavio Josefo, y esto ya lo he comentado, pero para aquellos que no lo han oído, que había una mujer conocida como María de Betesuda, así era su apodo, María de Betesuda, era la forma de reconocerla, posiblemente era de algún lugar que se llamaba Betesuda. Y andaban unos judíos allá dentro del templo, sicarios, y les da el olor a carne asada. Uy, tacos del Tenampa, ¿verdad? Y se acercan y llegan ahí donde está la mujer cocinando y dicen, danos de esos que estás cocinando, tenemos mucha hambre. Y cuando se acercan a lo que estaba cocinando la mujer, era un niño, asándolo la mujer en cenizas. Y aquellos hombres se morían de asco, se morían o sea, no podían creer lo que estaban viendo. Y entonces dijeron, ¿cómo has podido tú, mujer, asar a tu propio hijo? Y ella les dijo, ¿para qué querían que lo conservara? Para que fuera como uno de ustedes. Pues mejor que sirva para que yo viva. Esa es una de las declaraciones de Flavio Josefo en sus libros. Tiene bastantes escritos Flavio Josefo. Entre ellos tiene algunos escritos de la guerra de los judíos. Y cuando menciona la destrucción de Jerusalén, menciona esta anécdota de esta mujer. Amados hermanos, estamos muy contentos con Dios, estamos muy agradecidos por su bendita palabra y muchas gracias por su atención. Y seguimos invitando a nuestros amigos que están entre nosotros. Dios está viendo su corazón y Él quiere que vengan a Él. Así de que le seguimos invitando. Anuncios, amados hermanos, antes de hacer la última oración. Hermana Mari. Yo sigo pidiendo la oración para la recuperación de mi hermana. Muy bien.